El Ministerio Conectate a Jesús presenta las notas del Espíritu de Profecías. 5b. Notas del Espíritu Santo. Nota 1. Cuando nos rodean las dificultades y las pruebas, deberíamos acudir a Dios y esperar confiadamente en aquel que es poderoso para salvar y fuerte para librar. Debemos pedir la bendición de Dios si es que queremos recibirla. La oración es un deber y una necesidad, pero ¿no descuidamos la alabanza? ¿No deberíamos agradecer más a menudo al dador de todas nuestras bendiciones? Necesitamos cultivar la gratitud. Deberíamos contemplar frecuentemente y volver a contar las mercedes de Dios, y alabar y glorificar su santo nombre, aun cuando experimentemos dolor y aflicción. Mensajes selectos, página 306, nota 2. Para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación, y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Es esto un misterio que no pueden explicarse. Y su incertidumbre y sus dudas los dejan ciegos ante las verdades plenamente reveladas en la palabra de Dios y esenciales para la salvación. Hay quienes, en sus investigaciones acerca de la existencia del pecado, tratan de inquirir lo que Dios nunca reveló, de aquí que no encuentren solución a sus dificultades, y lo aducen como disculpa para rechazar las palabras de la Santa Escritura. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo, y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. El pecado es un intruso, y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable, excusarlo equivaldría a defenderlo, es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino, el conflicto de los siglos, páginas 483 y 484. Nota 3. El ánimo del salmista David pasó por muchos cambios. A veces, cuando se percataba de la voluntad y de los caminos de Dios, sentía gran euforia. Después, cuando captaba una imagen del reverso de la misericordia y del inmutable amor de Dios, todo le parecía que estaba envuelto en una nube de oscuridad. Pero a través de la oscuridad obtenía una visión de los atributos de Dios, que le daban confianza y fortalecían su fe. Pero cuando meditaba en las dificultades y en los peligros de la vida, le parecían tan difíciles de sobrellevar, que se sentía abandonado de Dios debido a sus pecados. Veía su pecado en una manera tan clara, que exclamó: «Desechará el Señor para siempre, y no volverá más a sernos propicio». Pero mientras lloraba y oraba, obtuvo una visión más clara del carácter y de los atributos de Dios. Su fe se aferró de Dios, y se animó y fortaleció. Aunque reconocía como misteriosos los caminos de Dios, sabía que eran misericordiosos y buenos, pues este fue el carácter divino tal como se reveló a Moisés. Cuando David hizo suyas esas promesas y esos privilegios, decidió dejar de ser apresurado en sus juicios, y no desanimarse ni abatirse en inútil desesperación. Su alma se reanimó cuando contempló el carácter de Dios tal como se manifiesta en sus enseñanzas, su paciencia, excelsa grandeza y misericordia, y vio que a las obras y maravillas de Dios no se debe dar una aplicación restringida. Comentarios de Elena G. de Witte en Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1167. Nota 4. Dios derrama sus bendiciones a lo largo de todo nuestro camino, para alegrar nuestro viaje e inducir a nuestros corazones a amarlo y alabarlo, y Él desea que extraigamos agua de la fuente de la salvación para refrescar nuestros corazones. Podemos cantar los cánticos de Sión, podemos regocijar nuestros corazones, y podemos alegrar los corazones de otros. La esperanza debe fortalecerse, y la oscuridad debe tornarse en luz. Dios no nos ha dejado en un mundo tenebroso, como peregrinos y extranjeros que buscan un país mejor, el país celestial, sin darnos preciosas promesas para aliviar toda carga. Los bordes de nuestro sendero están sembrados con hermosas flores de promesa. Florecen a todo nuestro alrededor, esparciendo por el ambiente rica fragancia. ¿Cuántas bendiciones perdemos porque pasamos por alto las bendiciones que recibimos diariamente, mientras nos lamentamos por aquello que no tenemos? La flor que medra en la oscuridad y en los lugares humildes, responde a todos los rayos de luz que puede obtener, y extiende sus hojas. El pájaro enjaulado canta en su prisión en el cuarto sin sol,
como si estuviera en una morada soleada. Dios ama el corazón agradecido, que confía implícitamente en sus palabras de promesa, obteniendo consuelo, esperanza y paz de ellas, y Él nos revelará todavía mayores profundidades de su amor. Apropiémonos mediante una fe viva de las ricas promesas de Dios, y seamos agradecidos desde la mañana hasta la noche. Nuestra elevada vocación, página 12. Analizar cada nota como de costumbre y cerrar con una oración final. Bendiciones, amén. Análisis de las notas del Espíritu Santo. Nota 1. Cultivar la gratitud y la alabanza. Se destaca la importancia de no solo buscar a Dios en momentos difíciles, sino también de expresar gratitud y alabanza. La oración se presenta como un deber y una necesidad, pero se señala la tendencia a descuidar la alabanza. La invitación es a cultivar la gratitud, recordar y contar las misericordias de Dios, y alabar y glorificar su nombre incluso en medio del dolor y la aflicción. Nota 2. El misterio del pecado. Se aborda la perplejidad que sienten muchos respecto al origen y la existencia del pecado. Se destaca que algunas preguntas sobre el pecado son misteriosas e inexplicables. Se enfatiza que Dios no es responsable de la introducción del pecado en el mundo y que no hay error en el gobierno divino que conduzca a la rebelión. Se advierte contra excusar el pecado, ya que esto equivaldría a defenderlo. Nota 3. La experiencia de David y la fe en los caminos de Dios. Se describe la variabilidad en el ánimo del salmista David, destacando momentos de euforia y oscuridad. La fe de David se fortalece al obtener una visión clara del carácter y los atributos de Dios. Se subraya la importancia de aferrarse a Dios a pesar de la incertidumbre y de no desanimarse ni desesperarse inútilmente. La fe se reanima al contemplar el carácter de Dios manifestado en sus enseñanzas, paciencia, grandeza y misericordia. Nota 4. Agradecimiento y bendiciones diarias. Se destaca que Dios derrama bendiciones a lo largo de nuestro camino para alegrar nuestro viaje. La importancia de reconocer y apreciar las bendiciones diarias se resalta en contraste con la lamentación por lo que no se tiene. Se hace un llamado a ser agradecidos, confiar en las promesas de Dios, y recibir consuelo, esperanza y paz de esa autoridad divina. Se enfatiza que, a pesar de que los orgullosos pueden tener éxito momentáneo, finalmente enfrentarán la desilusión y la miseria. Se menciona la intervención de Dios y cómo Él frustrará las maquinaciones de los orgullosos, haciendo nulo su consejo. Oración final. Se concluye con una oración agradeciendo a Dios, expresando gratitud por sus bendiciones diarias, pidiendo fortaleza en la fe y reconociendo la importancia de la alabanza en todas las circunstancias. Amén. Amén. El Ministerio Conectate a Jesús presentó las notas del Espíritu de Profecías.